noches, linda. Buenas noches, bienvenidos. Se me activó, ahí está. Bueno, qué bueno que estén aquí. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro primer lunes, ¿verdad? Del mes de septiembre. Así es de que, gracias a Dios llegamos a septiembre, y así como llegamos a septiembre, cuando usted sienta, vamos a estar ya viendo todos los adornos de Navidad, ¿verdad? Solo que pase el fiambre, que ahora ya ni eso respeto. Pero pues obviamente así es la vida, así es el mundo. Nosotros tenemos cada día que ir adelante, ¿verdad? Así de que no deje de estudiar, no deje de esforzarse. No se preocupe, yo siempre le dejo a usted su material, solo téngame paciencia. He estado ahí en unas situaciones un poquito ocupadas, se me ha complicado, pero ahí tengo el material, yo se lo voy a hacer llegar a usted en su momento. De todas maneras, usted no estudia eso que voy a retroalimentar. Usted lo quiere para su examen, para eso lo quiere, nada más para eso. De ahí que voy a leer mentira, eso no es cierto, usted no lo lee, pero igual, ¿verdad? Yo sé que le sirve y eso es bueno. Así de que antes de, quiero ver, vamos a ver cuántos hay en la clase. 76. Uy, ni la mitad. Yo tengo 96, licenciado. Bueno, usted mira 96, pero mira 76. Así de que, sí, ahora sí cargaron los demás, ¿verdad? Entonces, miren, no hay ni la mitad, ¿verdad? Entonces, la vez pasada, y siempre se ha dicho a los estudiantes, si a mí no me llega ni siquiera la tercera parte, entonces ya no le dejo el material. ¿Sabe por qué? Porque la licencia ahí deja el material, y ahí si quiero entrar a clase, si no entro a clase. Entonces no puede ser que casi de más de 200 estudiantes no tengan ni siquiera 150 la mitad. Entonces eso sí, no lo hago por hacerle daño a usted, sino al contrario. Es para que los demás pues pongan sus barbitas en remoja y no los afecten a ustedes. Pero no puedo yo estarle dejando el material a alguien que ahí está el material, y después resultan a veces sacando mejor nota los que no están en clase que los que están en clase. Así es que ahí usted, si le quiere pasar los screen, que haga, pero de ser así, fíjese que ahorita tengo 96, son las 7:10 de la noche. Entonces vamos a esperar cómo vamos, y si no, pues de todas maneras a mí me pasa al final de la clase, me muestra cuántos ingresaron, ¿verdad? Algunos ingresan y después se vuelven a salir, tampoco cuenta. Entonces les tengo una información por ahí, entonces vamos a esperar que se unan por lo menos siquiera otros 25 para que valga la pena, ¿verdad? Denme un momentito. Ponga atención. Bueno, si no lo había escuchado, ya lo escuchó, ¿verdad? De todo tenemos que aprender. A veces la gente nos dice, mire, esa es una leyenda. Puede ser una leyenda, pero el quetzal no es una leyenda. El quetzal realmente existe. Vaya al biotopo, vaya a darse una paseadita por ahí, ¿verdad? Y cuando regrese a pasear, se toma fotos y me cuenta, y se va a dar cuenta que sí existe. Entonces, nosotros a veces criticamos enormemente a los mexicanos, pero los mexicanos tienen algo que ya quisiera yo que tuviéramos todos, ¿verdad? Ellos tienen un nacionalismo increíble. Mire, son personas
pero tan realmente amantes de su país, de su tierra, de lo que son, como no lo somos nosotros. Nosotros a veces hasta nos burlamos y le decimos a los niños, ¿verdad? Cuando preguntamos de Tecumán no existió. Mire, yo he oído cuando dicen eso, digo, no le digan eso. Son nuestras leyendas. ¿Por qué no le dice a usted, mire, la Llorona no existió? Porque a usted le causa como chiste, broma, miedo, no sé qué siente. Pero lo que sí es cierto es que son leyendas, son tradiciones que nosotros debemos de respetar y conservar. Esa es parte de nuestro patrimonio. Entonces, como estamos en el mes patrio, ¿verdad? En el mes más bonito del año, entonces por eso es que yo le quise hacer llegar esto. Y antes de empezar nuestro tema, por ahí veo una mano levantada, no sé si se levantó. Alex Alfonso. Alex. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Yo creo que se le activó nada más la mano. Fue por error, Milik. ¿Te manda? Yo creo que fue por error que se le levantó la mano al compañero. Pero mire, Sí, creo que fue tan fácil que es decir licenciada por error, no, que se quedan así, ¿verdad? Viajero, eso es parte de nuestros valores, que no los perdemos, ¿verdad? Tan fácil, mire, Lick, se me activó la mano, no estoy en clase, ando paseando, no pasa nada. Entonces, esas son las cosas que yo a veces les digo a ustedes, ¿verdad? ¿Qué? Que dejan Tal de... vez tu micro no sirve, Linda. ¿Qué manda? Tal vez el micrófono del compañero no sirve. Y eso tal vez por esa pues sí razón sirve, no porque saludó. responder. Sí sirve porque saludó ahí como que buenas noches, así ni siquiera, mejor ya no sigo, ¿verdad? Dejemos, no nos vamos a desgastar por una persona. Bueno, vean, estamos en el segundo parcial y ya iniciamos nuestro tema. La mayoría, a algunos les fue bien, otros no les fue muy bien en sus clases, pero antes de continuar, quisiera saber, por favor, me levanta la mano, pero póngame atención, ¿verdad? Me levanta la mano y me dice quiénes de los presentes no se evaluaron por X o Y razón para que usted me diga si no se examinó, pues obviamente puedes hacer la solicitud y evaluarse, ¿verdad? Tiene que ser el día miércoles el examen. Porque si no, vamos a ver, son 5 días, entonces no estoy mal. Tenemos pues viernes, lunes, martes, miércoles, jueves. Sería hasta el otro lunes que se podrían examinar. Los que no lo hicieron, obviamente yo tengo que esperar hasta el lunes, el último día. O sea, que usted puede hacer la solicitud hoy y si no está, entonces yo el examen lo hago el lunes. Sí, solo sí, ¿verdad? Lo que sí es, pues, que les decía hace un momento que a la mayoría les fue bien, ¿verdad? A la mayoría les fue bien, pero también tengo unas notas bastante bajas, tengo un 9, tengo el 14 todavía pasa, la mayoría está entre 17, 20, y hay calificaciones muy buenas de 22, 25, 26, sí hay notas muy buenas, pero por favor, yo sí le pido, ¿verdad?, que si usted no se examinó por las razones que haya tenido, haga la solicitud, ¿verdad?, ahí manda el Classroom y entonces usted me avisa el día de hoy para yo poderlo tomar en cuenta. De todas maneras, el examen lo voy a realizar, el examen extemporáneo lo voy a realizar el día lunes. Anika, Lorena. Buenas noches, licenciada. No la veo. Buenas noches. Sí, pero no la veo. Quiero ver. Sí. Aquí está. Buenas noches, licenciado. Fíjese que yo, por razones de mi correo, fíjese que se me llenó, como que la memoria, ¿verdad? Yo no me di cuenta que ya tenía el 90% y no me avisó. Y se me bloqueó la cuenta de Classroom, ¿verdad? Porque como va asociada con lo que es el email, entonces no logré entrar al examen, fíjese, licenciado. Como no tengo su correo
Lamentablemente tampoco me agregaron al grupo de WhatsApp. Mandé mi número y todo y no, entonces no tuve con quién comunicarme, ¿verdad? Pero el correo sí está ahí. No me diga que no tiene su correo, porque el correo ahí está. Lo que pasa es que ustedes no leen, nunca comentan, entonces, pero el correo ahí está. Todos los días de las clases les mando un mensaje yo a ustedes. Ustedes no comentan, entonces ahí sí ya no es cuestión de que me digan, mire, no tengo su correo. El correo ahí está para todos. Ahí está Classroom, pude haberlo comentado ahí para que llegara inmediatamente a mi correo. Si usted lo manda a Classroom, inmediatamente yo lo veo. Sí, estuve mandando, pero nada, como le digo, se bloqueó la cuenta de Claro, ¿verdad? Entonces, y como no tengo con quién comunicarme, pero ahorita escuché que usted dijo que hay que mandar una solicitud. A usted hay que mandarle. Sí, hay que mandar la solicitud. Yo voy a dejar ahí en el Classroom siempre, voy a dejar una carpeta y entonces ahí usted adjunta la solicitud y explica las razones por qué. Y entonces yo, al terminar la clase, le voy a dejar la carpeta para que usted allí en esa carpeta adjunte y ahí se va a hacer el examen el día lunes. Bueno, está bien, licenciada, muchas gracias. Bueno, no tenga pena. Vamos a ver a alguien más que no sea examinado, que no sea, que tenga la situación de Anica. ¿No? Bueno. Entonces, ahí estamos, el examen es el día lunes y entonces ya les decía a ustedes hace un momento, la mayoría salió bien y el día lunes, Anica, en la clase, o sea, de hoy en 8, dentro de la clase le voy a hacer el examen, le voy a dar media hora para que usted lo realice. ¿Oyó? Muy bien, licenciada, gracias. Bueno, entonces ahora estamos ya en septiembre. Vamos a continuar con nuestros temas. Le decía yo la vez pasada que pues ya en este punto nosotros vamos a ver lo que es, vamos a continuar con las sociedades y el día de hoy pues tenemos lo que es la sociedad de responsabilidad limitada en Guatemala. Aquí les dejo el fundamento, por favor, lea, revise, ¿verdad? Entonces tenemos del 17, del 10. El 10 nos establece el decreto-70. En el 10 vamos a encontrar nosotros lo que son, ¿verdad?, las sociedades organizadas por una forma mercantil. Entonces tenemos como punto 1 la sociedad colectiva en comandita simple y la sociedad de responsabilidad limitada. Que eso lo vimos así a grosso modo, pero ahora lo vamos a ver solo a ella. Así vamos a ver la sociedad anónima también. Y tenemos el del 78, que es el artículo 78, se lo dejo ahí porque veo que algunos todavía no leen, no estudian. Miren, yo los pido de favor, por ustedes, por mí no. Por mí no, porque este curso lo gané, yo ya ni me acuerdo qué año lo gané, lo que sí me acuerdo es que sí lo gané, ¿verdad? Entonces tenemos en el artículo 78, tenemos lo que es la definición legal de la sociedad de responsabilidad limitada, las características, ¿verdad?, de la sociedad limitada, y entonces vemos nosotros que le dejo ahí el mensaje para que usted vaya leyendo. Si no lo hace para estudiar, hágalo en este momento. ¿Por qué? Porque fíjese que hoy en la tarde, como entre 3 y 4 de la tarde, me llama una ex estudiante de Derecho Mercantil y me dice, licenciada, fíjese que le cuento que me sometí al examen y perdí mi examen. ¿Y sabe por qué perdió el examen? Porque la persona de mercantil, pues ella en ningún momento, ¿verdad? Ella en ningún momento le mencionó el decreto. Eso le decía el derecho mercantil, el código de comercio, y al final cuando le hagan el resultado le dice, mire, usted le hace falta. ¿Pero qué es lo que me hace falta? Usted no conoce las leyes por decreto. Y entonces, pues, tiene que reforzarlo. Y le dije yo, mire, pero yo le enseñé a usted que el decreto es 70. Y entonces, por eso es que yo quiero que usted lo tenga presente, ¿verdad? Entonces, como siempre, a cada inicio de clase, tenemos un tiempo para preguntas. Una vez empezamos la clase, anota sus preguntas y al final le resuelvo, ¿verdad? Entonces, continuamos aquí con lo que es la definición. Aquí tenemos la definición de la sociedad de responsabilidad limitada. Cuando nosotros hablamos de esta sociedad de responsabilidad limitada, que es la que nos corresponde ahora, estas sociedades surgen
para satisfacer las necesidades de las industrias, de los comercios, aquellos comercios que son medios o que no tenían mucha importancia, ¿verdad? Entonces, cuando no podían verse satisfechos dentro de su cabalidad, entre los tipos que ellos tenían, entonces, ni en sociedad colectiva, ni en comandita, entonces tenían ellos lo que era la sociedad de responsabilidad limitada. Esto es reciente, fíjese, esto es reciente a como son las otras, ¿verdad? Entonces, la creación de la sociedad de la responsabilidad limitada se deriva de esa necesidad de suplir deficiencias, de que corran esos peligros, ¿verdad?, que sufren las demás sociedades. ¿Por qué? Porque sobre todo en las sociedades de personas, la responsabilidad la responsabilidad, mejor dicho, de los socios es ilimitada por todo lo que el patrimonio, acuérdense que aquí va implícito un patrimonio, el patrimonio personal de los socios. Entonces, al ser aplicado estas obligaciones, ¿verdad?, la responsabilidad limitada, como su nombre lo establece, solo hace responsable a los socios de sus aportaciones. Y por eso es que de ese conjunto de la sociedad de responsabilidad limitada, ¿verdad?, hay un número de socios. Aquí existe una cantidad que no puede sobrepasar. Existe un capital mínimo totalmente que es suscrito y pagado. Entonces, por eso nosotros aquí tenemos se está establecido en el decreto 2-70 que la sociedad de responsabilidad limitada se puede definir como la sociedad mercantil que, bajo una denominación objetiva o una razón social de capital fundacional y dividido en aportaciones no incorporables a títulos de ninguna naturaleza, responde por las obligaciones sociales únicamente con su patrimonio, salvo la suma que, a más de la aportación, se comprometan los socios en la escritura social. Entonces, vea que por eso es tan importante esta sociedad con responsabilidad limitada. Cualquiera de nosotros podemos decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque obviamente le decía hace un momento que únicamente son responsables con su patrimonio. Sí, y solo sí, si no han hecho una observación, una aportación. Pero esto son los socios los que se comprometen. Y debe quedar establecido en la escritura social, en esa escritura social de constitución, allí se establece. Si no está ahí, entonces no, ¿verdad? Entonces, luego tenemos, esta es una definición doctrinaria. Ahora vemos lo que le decía hace un momento, que le dejé allí los artículos para que usted los vea, los lea, los subraye. Y tenemos el artículo 78. En el artículo 78, si usted va al Código de Comercio, que es bueno que usted lo lea, tenemos que la sociedad de responsabilidad limitada es la compuesta por varios socios que solo están obligados al pago de sus aportaciones. Quiere decir que entre la definición doctrinaria que le dejé y esta viene siendo casi lo mismo. Por las obligaciones sociales responde únicamente el patrimonio de la sociedad y en su caso la suma que a más de las aportaciones convenga la escritura social. El capital está dividido en aportaciones que no podrán incorporarse a título de ninguna naturaleza ni denominaciones acciones. Entonces aquí tenemos la definición legal, que es en la que casi siempre yo le pregunto. Se la dejo aquí para que usted la lea. No eche en saco roto, vaya subrayándolo, por lo menos subraye la información. ¿Qué información? Bueno, la información legal, para que usted tenga ese manejo, ¿verdad? Ese manejo de código. Cuando usted llega o se pone a prepararse para su examen técnico profesional, ay, mire qué dolor de cabeza es cuando uno empieza a prepararse. No sabe uno por dónde empezar. Pero cuando usted mínimo tiene ya, ¿verdad? Cuando usted mínimo ya tiene subrayado el código, ay, esto lo tengo subrayado, me imagino que es importante, pero cuando usted mira su código en blanco, eso es frustrante. Eso es frustrante y le decía yo que hace un momento, pues,
oí a esta señora, oí a esta estudiante y me dice, mire, la segunda vez que pierdo mi examen. Primero fue notariado, ahora es mercantil. Entonces usted tiene que ponerle empeño. No, es que ganando notariado, no, mentiras. Mercantil, civil y notariado son muy importantes para su examen técnico profesional. Vaya y subraye. Deje de estar viendo la televisión, viendo una película, ponga atención por lo menos en la subrayada. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de estas características que hacen, ¿verdad?, especial a la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces nos establece que es una sociedad que responde, como lo dice la definición, por las obligaciones sociales solo con su patrimonio, porque los socios únicamente están obligados al pago de su aportación, limitan a ella su responsabilidad y, en su caso, a la suma adicional que disponga la escritura social. Eso se lo hice ver en la definición y se lo vuelvo a repetir en este momento. Son características, quiere decir que yo le puedo poner esta pregunta como una característica y se la puedo consignar como una definición. Su capital es fundacional, a cuyo efecto la ley dispone que podrá otorgarse la escritura constitutiva de la sociedad, mientras no conste de manera fehaciente que el capital ha sido íntegra y efectivamente pagado. Tiene que estar pagado. Esta es una de las características más importantes porque dice que su capital es fundacional. Capital fundacional, o sea que con el que se va a fundar, ¿verdad?, la sociedad. Entonces, ese es obvio que debe de estar debidamente cancelado. ¿Por qué? Porque se establece que en el momento de la Constitución debe de estar igual o superior a lo que la ley establece. Por eso es que es necesario que ese capital fundacional se encuentre debidamente pagado y se debe de establecer. Si no, no tendría sentido esta responsabilidad. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante, ¿verdad? Vamos a ver más adelante que hay una cantidad limitada de personas, hay una cantidad limitada de socios. Entonces ellos se están uniendo para la común realización de un fin lucrativo, que es todas las sociedades tienen esa característica especial. Se unen para la común realización de un fin lucrativo, van a crear un patrimonio con el que responden. Y entonces se están adoptando una de las establecidas en la ley. Entonces, según el artículo 14, ¿verdad?, vamos a ver que de acuerdo a las disposiciones, este artículo 14 nos establece, ¿verdad?, la personalidad que tienen que tener. Miren, la sociedad mercantil constituida de acuerdo a las disposiciones de este código inscrita en el registro mercantil tendrá la personalidad jurídica propia y distinta de los socios individualmente considerados. Para la constitución de sociedades, la persona o personas que comparezcan como socios fundadores deberán hacerlo por sí o en representación de otro, debiendo en este caso acreditar tal calidad en forma legal. Queda prohibida la comparecencia como gestor. Quiere decir que aquí le estoy dando a usted, ¿verdad?, el fundamento legal de la personalidad jurídica. ¿Dónde tenemos la personalidad jurídica? Vamos a ver si estamos poniendo atención. Artículo 14. Artículo 14. Usted sí está poniendo atención. Entonces, vamos a decir que esta sociedad es la reunión de dos o más personas que aportan, ¿verdad?, cantidad, industria, activos. ¿Por qué? Porque es un negocio. Es un negocio el que se hay, ¿verdad? Es un negocio el que se tiene. Por lo tanto, se debe de, en este sentido, se debe responder. Esta es una sociedad, ¿verdad? Y su capital es fundacional. El capital se divide en aportaciones que no pueden incorporarse a título de ninguna naturaleza ni denominarse acciones. Esto no se le puede denominar acciones, son aportaciones y ya lo establece la ley. Puede girar bajo una denominación objetiva o bajo una razón social. Una denominación objetiva o bajo una razón social.
Recuerde usted que estas se van a denominar. ¿Cómo se van a denominar? Pues obviamente tienen que tener el nombre, tienen que ser identificadas por una denominación. Y por eso aquí vamos a ver que existe ese conjunto de notas que sociedad, ese punto de responsabilidad limitada. Ese es uno, ¿verdad?, de los requisitos. Una sociedad de responsabilidad limitada protege a cada socio de la responsabilidad personal con las obligaciones de la sociedad. Entonces, se diferencia de una manera importante de la sociedad colectiva porque cada socio no será responsable de la deuda u obligaciones de otro miembro si ésta estuviera en una sociedad general, sino que la responsabilidad de los socios que participan varía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es de conformidad a su patrimonio, a lo que él aportó. Por eso es importante la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, le decía que debe de establecerse ese punto de RL. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe abreviar, se debe colocar para hacerse constar, que es de responsabilidad limitada. Todo lo que hemos estado viendo, nos hemos dado cuenta que siempre llevan una denominación, una razón. Y el número de socios no podrá exceder de 20, ¿verdad? Aquí es donde yo le decía a usted que no puede exceder de 20. Yo espero que usted esté leyendo y que me lleve la lectura con el código. En el artículo 79, el número de socios no podrá exceder de 20. Y el 80 le establece que la sociedad girará bajo una denominación o bajo una razón social. La denominación se formará libremente, pero siempre da referencia a la actividad social principal. Quiere decir que si ahí está el zapato loco, sociedad responsabilidad limitada. Siempre tienen que saber de qué se trata, el objeto del cual fue creado. O con el apellido de dos o más de ellos, Pérez Guzmán, ¿verdad? Y se pone lo de la sociedad con responsabilidad limitada y la leyenda que puede abreviarse LTDA, punto o compañía LTDA respectivamente. Vea lo que dice el decreto 70. Si se omiten esas palabras o leyendas, los socios responderán de modo subsidiario, ilimitado y solidariamente de las obligaciones sociales. O sea que sí es importante que usted a la hora de crearlo, porque como usted es el abogado, a usted lo van a llamar y le van a decir, mire licenciado, necesitamos, ¿verdad? Necesitamos que usted nos constituya esta sociedad de responsabilidad limitada. Usted tiene la obligación de hacerle ver y de conformidad al artículo 81 la aportación íntegra del capital. No podrá otorgarse, fíjese bien, ojo con eso, subrayen, no podrá otorgarse la escritura constitutiva de la sociedad mientras no conste de manera fehaciente que el capital ha sido íntegra y efectivamente pagado. Le repito, no puede otorgarse la escritura constitutiva de la sociedad mientras no conste de manera fehaciente, o sea, que le conste a usted como notario, que le conste y vea que el capital ha sido íntegramente pagado. Si se otorgara la escritura constitutiva sin esta circunstancia, el contrato será nulo y los socios serán ilimitada y solidariamente responsables de los daños y perjuicios que por tal razón se causen a terceros. Quiere decir que usted debe de tener mucho cuidado a la hora de constituir. Se van a ver en problemas. Ya lo establece el artículo 81. Si usted otorga esa escritura constitutiva sin estar consciente, sin que le conste que ha sido pagado íntegra y efectivamente el capital, van a tener consecuencias, ¿verdad? Y luego, pues, esto tenemos aquí, puede girar bajo dominación objetiva y no puede haber socio industrial. No hay socio industrial en la responsabilidad limitada. En esta forma de sociedad no podrá haber socio industrial. Artículo 82. Le decía el otro día, por favor, tome nota, porque ¿qué hice mi papel? ¿Qué me hicieron? Permítame.
no es este. Bueno, entonces, ahí le dejo los artículos para que usted vaya leyendo, para que usted vaya subrayando. Y si yo no le dejo las diapositivas, usted ya sabe cómo guiarse. Los socios. Los socios no pueden exceder de 20 de acuerdo a lo que establece el artículo 79. En cuanto a su responsabilidad de frente a terceros, los socios solamente responderán otra vez el monto de sus aportaciones. Se lo dije de una manera en conjunto, ahorita que nos referimos a cada uno de ellos, se establece que ellos solo responderán hasta el monto de sus aportaciones. Pero ¿quién le dice a usted que es nadie? Usted debe de leer, debe tener esa lectura previa a atender, porque puede ser que a usted no lo lleguen a buscar solo ese día. Mire, licenciado fulano de tal, no, a usted lo que va a suceder es que lo van a contratar en una empresa. Entonces usted tiene que estar respondiendo constantemente. Y si hay algo, jóvenes, que sí, pues obviamente el campo es muy grande y pocos abogados, es mercantil. Al estudiante no le gusta mercantil. Y mire, es una de las mejores sugerencias que pueden haber. ¿Por qué? Porque casi nadie lo practica. Cambio penal, encuentra usted un montón de abogados. Civilistas se encuentra un montón. Pero laboral, mercantil, administrativo, son pocos. Entonces, estamos en mercantil. En cuanto a su responsabilidad de frente a terceros, los socios solamente responderán hasta el monto de sus aportaciones. Existen los aportes suplementarios para responder por las obligaciones sociales. Estos no son obligatorios, sí y solo si usted lo desea, ¿verdad? Los mismos deben estar estrictamente definidos dentro de la escritura social, así como su monto, en su caso, porcentajes. Quiere decir que si en la escritura social ustedes dijeron, bueno, vamos a hacer, vamos a dejar una cláusula que establezca obligaciones sociales. Usted lo puede dejar y se puede establecer, pero eso no quiere decir que es obligación. Solo si usted así lo desea, pero debe de estar establecido para que esto se pueda llevar. Solamente pueden pertenecer a ellas socios capitalistas. Mire, socios capitalistas. De acuerdo al artículo 82 del Código de Comercio. El 82 establece cualquier persona extraña a la sociedad que haga figurar o permita que figure su nombre en la razón social responderá de las operaciones sociales hasta por el monto de la mayor aportación. O sea, por eso le establece el artículo 82. Solamente pueden pertenecer a ellos socios capitalistas. Es decir, que si su nombre aparece, usted tiene la responsabilidad. Te voy a poner en la sociedad, sí, pero ¿cuáles son mis responsabilidades? Tiene que hacer usted constar y hacer notar. Si no quiere ser responsable, no, gracias. No, yo no me puedo anotar. Y en cuanto al derecho a voto que posee, será 1 por la totalidad de su aporte. Ya le decía hace un momento, para que le quede claro, el nombre de quién, de la sociedad. La sociedad de responsabilidad limitada puede identificarse a través de una razón o de una denominación. Cualquier persona extraña, ¿verdad? Que es lo que le decían, el nombre en la razón, puede establecerlo aquí. O de una denominación social, la primera formada por el nombre, que es la razón, y apellido de los socios, o de uno de ellos y la segunda, que es una denominación, deberá hacer referencia obligatoriamente a la actividad social principal a la que se dedicará. Es obligatorio agregar las palabras limitada o en su caso la leyenda y compañía ilimitada, pudiendo abreviarse estas, y ahí le dejo la denominación que le había dicho hace un momento, ¿verdad? La palabra limitada o en su caso la leyenda y compañía limitada, pudiéndose abreviarse así, o compañía limitada. El capital, pues la división del capital dentro de estas sociedades se realiza por medio de aportes. No pueden estar representados por títulos, acciones, y debe ser un capital fundacional. Se lo dije entre las características, pero por favor, es importante que usted, ¿verdad?, lo vaya
estudiando, no aprendiendo. El derecho no se aprende de memoria. El derecho usted no lo puede aprender de memoria, definitivamente no, ¿verdad? Entonces tenemos que, debe ser un capital fundacional porque es con el que se funda. Las aportaciones entregadas a la sociedad para formar el capital de la misma deben haber sido pagadas en su totalidad al momento de producirse la escritura constitutiva, de lo contrario será nula. Esto está establecido. ¿Se acuerda que lo leímos en el artículo 81? Si se otorga la escritura constitutiva y no se ha pagado el capital de forma íntegra, entonces se va a declarar la nulidad. Por eso usted debe tener cuidado en asesorar, en realizar este tipo de documentos. Tiene que constarle, tienen que llevarle el documento donde realmente haga constar, porque igual si usted le dice que sí lo hizo y hay socios que son, mire, necios. Bueno, entonces usted ya le mire, yo hice la observación y deje nota. Se hizo constar y si usted puede poner los nombres, se hace constar que fulano de tal estableció, y si no era, bueno, entonces eso va a ser nulo. Pero como se dice, en guerra avisada no hay muerto, ¿verdad? La división del capital no puede hacerse por títulos valores, solamente estará conformada por los aportes de los socios, y en cuanto al monto del capital para la formación de la sociedad de responsabilidad limitada, no existe un mínimo para el mismo. ¿Ves? En cuanto al capital para la formación de la sociedad de responsabilidad limitada, no existe un mínimo para el mismo. Miren qué interesante. La vigilancia. Cuando hablamos de vigilar es de observar, ¿verdad? Por eso se establece que en la sociedad de responsabilidad limitada, la fiscalización de la administración debe hacerse a través de un consejo de vigilancia. Entonces establece que salvo que en la escritura social se hubiera constituido un consejo de vigilancia, no, cada socio tiene derecho a obtener de los administradores informes del desarrollo de los negocios y consultar los libros de la sociedad. Es nulo todo pacto en contrario. Quiere decir que si se consignó, que si se estableció en la escritura de constitución un consejo de vigilancia, pues lo va a ver. Si no, cada socio tiene derecho a obtener de los administradores informes del desarrollo. Usted puede llegar tranquilamente y preguntar, porque usted es un socio. Tiene ese derecho, tiene esa facultad para que le den esa información. Ahora bien, si se estableció, pero de igual manera usted tiene esa facultad de poder llegar y preguntar. Como en las que hemos visto, y si en esta también existen ventajas y hay desventajas. Una ventaja es que ningún socio asume responsabilidad por encima de su aportación. Podrá constituirse solamente 2 socios, de conformidad a la ley, pero no puede exceder de 20. Al igual que en la sociedad colectiva, existe la flexibilidad para la distribución de ganancias y retiros en efectivo. Por eso que es pequeña. Entonces esta tiene esa particularidad, que son flexibles. Entonces la distribución de ganancias y los retiros de efectivo sí se pueden dar. En todo sí, pero esta es más flexible que las otras. Todo socio podrá hacerse representar por otra persona en las juntas convocadas por los directores siempre que exista mandato judicial o carta de poder. Aquí está mi mandato, aquí está mi carta de poder. Pero solo que a mí se me ocurre llegar, mira, andate porque yo puedo. No, eso no es así. Esa es una ventaja, si usted lo mira desde el punto de vista, ¿verdad?, formal. Pero también, como todo, tiene sus desventajas. ¿Cuál es una desventaja? La limitación al socio industrial. Va a existir esa prohibición expresa de que en esta clase de sociedades participe un socio industrial. Aquí no puede darse. Aquí no va a haber. Y la otra desventaja es que hay rigidez en la aportación de capital. ¿Por qué? Porque se establece, dice que sin previa verificación de que el capital ha sido efectivo y totalmente pagado, no se puede autorizar la escritura social. O sea que son 2 desventajas, pueden ser abismales.
Pero si mira usted las ventajas, mira que eso le ayuda bastante. Entonces, no se va a autorizar la escritura social, sino que si no se cumpliere este requisito. Y le vuelvo a repetir, el contrato será nulo y la responsabilidad de los socios ilimitada y solidaria por los daños y perjuicios ocasionados a terceros. O sea que esto sí ya lo sabíamos, ¿verdad? Son más las ventajas que las desventajas. Las desventajas usted ya lo sabía de antemano, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra responsabilidad limitada. Le dejo allí a usted en los artículos del 78, ¿verdad? Al 85, para que usted pueda leer, para que usted pueda recapitular. Y mire, por ahí vamos llegando, ¿verdad? Si es que díganle a sus compañeros, miren ustedes, si no les interesa la clase, por lo menos ingresen para que nos dejen las diapositivas y nos sirven a nosotros para repasar. Entonces, no sé si tiene comentarios, preguntas, me dicen. Y si alguno de ustedes, por cualquier razón, sabe la fecha de las retrasadas, se lo voy a agradecer que me haga llegar esa información. Yo se lo voy a agradecer porque fíjense que sí sé que vienen, pero solo tengo las del otro curso, pero no las de derecho laboral. Si ustedes lo supieran por allí, ¿verdad? Sí, Telma. Buenas noches, licenciada. Hoy nos dijeron las fechas de exámenes van a ser en octubre, la primera semana de octubre. Y la fecha retrasada, no puse atención, pero se la voy a escribir por mensaje de Classroom. Está bien, Telmita, muchas gracias. Yo le agradezco muchísimo a mí. O sea que los segundos parciales son en octubre. ¿Le entendí eso? Sí, licenciada. Muchas Solo gracias. que le voy a enviar la información concreta, mejor, por mensaje de Classroom. Tan bella, muchas gracias, Telmita, muchas gracias. Bueno, alguien más, gracias hoy. Tan bella ella. ¿Comentarios, preguntas, Jessica? Sí, mija, la escucho. Buenas noches, licenciada, disculpe. Fíjese que el día del parcial, yo me conecté a la clase, realicé mi examen y le di como entregada, pero no sé qué pasó, que me aparece después que la entregué de forma tarde. Entonces no sé si llegó mi examen a la hora correcta, porque la entregué como tipo 9 menos 10, 9 en punto, y me aparece que la entregué tarde. En Classroom me aparece así la notificación. Mire, si le entregó tarde, si le aparece que el envío fue tarde, no hay problema. Pero si no mandó el examen, entonces ahí sí tendría problema. Bien, licenciado, lo envié después de que yo le di entregada. Incluso le escribí en Classroom de que había sido entregado mi examen y coloqué mis datos. ¿Y cuando usted le dio a enviar el examen, qué le aparece? Empecé a tener problemas con mi internet y entonces escribí, y como sí me dejó enviar el mensaje a Classroom de que le coloqué feliz noche, licenciada, examen entregado, y coloqué mis datos. Le digo, pero cuando usted le dio a enviar el examen, ¿cuál fue el mensaje que le apareció? De que sí se había enviado. Sí se envió. Sí, pero es que ahí hay una clave. O sea, yo pongo una clave y si usted me dice, sí lo envié, pero si no me dice esa clave, no lo envió. No se da por aceptado. O sea, yo le pongo una frase ahí para hacer constar que sí lo enviaron. Pero por eso le pregunto, ¿qué le establecía cuando usted le dio enviar? Permítame, licenciada, que sí le tomé captura cuando envié mi examen. Y, permítame, solo voy a buscar mi captura, que sí la... decía primer examen parcial, un guión de mercantil, 1/30 del 8/2023, excelente, vas bien, 1 de 3, felicitaciones, y decía entonces no se preocupe porque sí le llegó. Gracias, licenciada. Aunque le haya dicho que envío tardío, no se preocupe porque realmente, pues obviamente, tal vez usted le dio a entregar más tarde, pero su examen lo mandó en tiempo. Está bien, licenciada, gracias, muy amable. Vaya, mi hija linda, no se preocupe, ahí estamos. Gracias. Bueno, entonces no sé si hay más dudas, más preguntas, si no yo me quedaría ahí y nos miramos, si Dios así lo permite, el miércoles. Se recuerdan que me regalan unos minutos, ¿verdad? Que empiezo como a las 7:20 por mi clase, entonces
Yo los dejo por aquí, les deseo una linda noche y buen provecho para los que no han cenado y los que van en camino, pues siempre con cuidado. Solo regálenme una sonrisa, voy a tomar una captura de la clase. Está muy bien, Caterina, tan linda ella. Eso, solo voy a esperar que los demás abran su cámara. Cuento 1, cuento 2, cuento 3. Eso, muy bien. Bonita sonrisa. Bueno, que Dios me los bendiga y nos miramos, si Dios así lo permite, el miércoles. Pasen buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Lick, ya no llegué a tiempo a la foto. Ay, Dios, para miércoles, no tenga pena. Pasen buenas noches. Gracias, Lick, igualmente. Licenciada.